Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy, como veis por el título, os traigo mi experiencia con el carnet de conducir. El sábado hará justo un año que aprobé el práctico, el sábado dejo de llevar la L, así que creo que es un buen día para rememorar mi experiencia de hace justo un año atrás. Como siempre digo en los vídeos de experiencias, esta es mi propia experiencia, mi propia vivencia, que no significa que sea la misma que te haya pasado a ti, a tu amigo, a tu hermano, a tu vecino. Yo solo vengo aquí a contaros mis propias vivencias y si sirven de ayuda a alguien, pues genial, y si no, pues lo siento. Voy a dividir el vídeo en dos partes, una parte contando mi experiencia, cómo fue tanto el teórico como mis dos prácticos, porque yo probé a la segunda, como ahora os contaré, y una segunda parte con recomendaciones, de nuevo desde mi experiencia y desde lo que yo viví, lo que yo recomendaría a vosotros y a vosotras. Dicho todo esto y sin más dilación, vamos a empezar. Vale, todo empezó cuando me apunté a la autoescuela. Yo tenía claro que quería sacarme el carnet de conducir lo antes posible para quitarme una cosa de encima y tener una cosa más, así que cuando acabé el segundo de bachillerato decidí ir a la autoescuela a apuntarme. En ese periodo de tiempo que hay entre que acabas segundo de bachiller y empiezas selectivo, pues yo ahí fui para estar ya apuntada y que me dieran el librito este que te dan como para hacer los tests. Sin embargo, yo no empecé realmente a hacer test, ni a mirarme el librito ni nada hasta que no pasé el selectivo, pero bueno, yo ya estaba apuntada, tenía el librito y me quedaba más tranquila teniendo ya todo eso, así que lo hice así. Una vez acabé el selectivo me dejé unas semanas sin hacer nada porque quería estar en plan de relax y ya después, como a mediados de junio creo que fue, ya empecé a ir a la autoescuela a hacer los tests. En mi autoescuela, cuando te matriculabas, te daban una página web y una clave de acceso con tu usuario para que pudieras acceder a hacer test desde casa. No obstante, no todos los test podías hacerlos desde casa, de manera que como te medio obligaban a ir a la autoescuela, a estar allí algunos días haciendo test para poder hacerlos absolutamente todos. Así que lo que yo hice fue, como ya estaba en vacaciones de verano, cuando terminaba de comer, pues sobre las 5 o así, me iba a la autoescuela y estaba allí hasta las 6 haciendo test, hasta que los hice absolutamente todos. Cuando ya los tenía todos, en el programa que tienen allí se guardaban los que habías hecho con los fallos y con los aciertos. Entonces lo que a mí me dijeron los de la autoescuela es volver a hacer aquellos en los que tuviera fallos hasta llegar a tenerlos todos a 0 fallos y todo con aciertos. Respecto a si utilicé el librito este que te dan, en absoluto. Mi forma de trabajar el teórico fue hacer test, hacer test, hacer test, hasta saberme prácticamente las preguntas de memoria, entendiéndolas, pero del librito básicamente alguna cosa consulté, pero prácticamente nada, todo fue a base de test. Cuando yo ya me sentí preparada para hacer el teórico, porque tenía claro que quería aprobarlo a la primera por una cosa que a continuación os comentaré, le dije a mi profesor que quería presentarme y me presenté el 14 o 15 de julio. Lo hice, lo aprobé con un fallito y ya tenía el teórico. Pasando a las prácticas, no sé realmente si empecé a hacerlas enseguida que aprobé o me dejé algunos días. Yo creo que sí que me dejé algunos días. Yo me acuerdo de mi primera práctica, fue una mañana que yo estaba haciendo recados con mi madre por el pueblo y le dije, ay, venga, voy a apuntarme para empezar a hacer prácticas a partir de mañana. Mi idea era eso, pues lo digo hoy y si puedo mañana. Yo fui y mi profesor me dijo, tengo un hueco ahora a las 12, eso eran 12 menos cuarto. ¿Te interesa? Y yo, ¿qué? Mi mente tenía que hacerse a la idea porque yo nunca había cogido un coche. Le daba un poquito de respeto, pero bueno, le dije que sí. Así que me estuve ya directamente esperando allí a que volviera la persona que estaba haciendo prácticas en ese momento y me subí al coche. El profesor me llevó a una parte de mi pueblo que es como una especie de descampado pero de asfalto para enseñarme pues los controles básicos del coche, a manejarlo un poco por ahí y luego me llevó a unas curvas que hay saliendo del pueblo que yo impensable era que me llevara ahí por primera vez, pero era para que yo ya le perdiera el miedo a las curvas. Solo os digo que al día siguiente tenía agujetas en los brazos de lo fuerte que estaba agarrando el volante, de verdad. Iba cagada, pero sin duda le perdí ese día el miedo a las curvas. Total, yo hice creo que fueron 20 prácticas o así. Cuando me apunté, la chica de la autoescuela me dijo que lo normal, que eso no significa que tú no puedes hacer menos, no puedes hacer más. Claro que sí, depende de cada persona. Pero como que de normal la gente entre 15 y 20 son las que hace antes de presentarse a examen. Así que yo creo que había hecho como unas 20 y me apunté para ir a examen porque yo me veía bien, me veía segura y lo tuve el día
30 de septiembre. Me pareció un poco tarde de cuando empecé yo a hacer las prácticas, pero yo os digo, no las hice seguidas, además luego empecé la universidad y solo hacía una a la semana. Además pilló también en esta época en la que había un montón de huelgas de examinadores y hacían muy pocos exámenes por día, así que por todos estos factores al final yo acabé presentándome el día 30 de septiembre. ¿Cómo fue ese día? A ver, yo iba segura en el sentido de que yo sabía que conducía bien y que podía aprobar, pero estaba muy nerviosa. Llegamos allí y, como os he comentado, era temporada de huelgas de examinadores, así que había todavía gente del último día, que creo que fue el 14 de septiembre, que no les habían examinado y por tanto lo hacían primero que los que estábamos para el día 30. Y esos eran 2 personas concretamente, que fueron los 2 que lo hicieron primero. Hicieron el examen estas 2 personas, suspendieron las 2, yo fui la tercera, fui la siguiente. Éramos yo y otro chico y yo fui la primera que se puso al volante. En la zona en la que yo hice el examen, que es en Xàtiva, por si alguien me está viendo y da la casualidad que lo hacía allí, mi profesor me había dicho que para ganar tiempo, entre comillas, la libre conducción fuera hacia el hospital, porque es carretera y pues la carretera es generalmente más fácil de conducir que dentro del pueblo, porque no tienes semáforos, ni pasos de peatones, ni estar pendiente de que no se te cruce ningún coche de por aquí, ningún peatón por allá. Es como más relajado en ese sentido. Así que lo que nos recomendaba era que durante la libre conducción fuéramos hacia el hospital. En el hospital hay una rotonda y tú entras a la rotonda, das media vuelta y luego ya te vuelves para dentro del pueblo. Porque si tú sigues y no te metes en la rotonda del hospital, te vas a un pueblo de estos del alrededor que también te pueden llevar a examen. Y era justamente el pueblo que yo no quería ir, porque pues, es un pueblo bastante pequeñito, entonces apenas había señalización en plan pintada por el suelo y la gente iba pues igual por el medio de la calle, tenías que ir con mucho cuidado y yo como que lo quería evitar, y por culpa de mis nervios acabé pasándome la rotonda del hospital y continué recto, sin saber, la verdad, que me iba a llevar a este pueblo. Y esto fue mi perdición. A susodicho pueblo, pero había entrado por otro entrador. Por este yo no recuerdo haber ido, aunque eso no es excusa ni muchísimo menos, porque en la vida de conductora puedes verte en muchas situaciones, en lugares que nunca has ido y tienes que saber reaccionar, pero yo en ese momento lo supe, probablemente muy influida por el factor nervios, ya os digo. Entonces yo llegué a donde estaba el entrador para girar hacia el pueblo y había un stop que yo pues no vi y llegué al stop en cuarta. Yo cuando hice eso sabía que automáticamente estaba suspendida, así que como que mis nervios se fueron porque como esto ya está perdido. De hecho mi examinadora me dijo, bueno, entra al pueblo porque estaba en las afueras todavía, y en la entrada pues ya paras y que se ponga el otro chico. Vamos a pasar a el segundo examen práctico. Como os digo, fue época de periodo de huelga de examinadores, así que no pude volverme a examinar hasta casi 2 meses después, el 19 de noviembre. Yo llegué allí y en teoría iba a ser la primera que se iba a examinar. Mis nervios eran prácticamente los mismos que en el primer examen. Subo al coche, subo al volante y cuando estoy en el volante que tienes que firmar tu expediente, me dice mi profesor: Mireia, bájate del coche, que se nos había dado tu expediente en la autoescuela de mi pueblo. Yo me quedé, pero voy a hacer el examen hoy, y me dice, sí, en la hora del almuerzo iremos al pueblo, recogeremos tu expediente y después del almuerzo pues te tocará a ti. Así que yo me bajé y de ser la primera lo hice la penúltima. A mí de estar ya toda la mañana allí, porque claro, de pasar a hacerlo a las 9 de la mañana a hacerlo a la 1 del mediodía como terminé, por los nervios se me habían evaporado, y gracias al Señor que hizo que se les olvidara mi expediente, porque eso ayudó a que me relajara muchísimo. Yo ya veía todo pasar, unos suspendiendo, otros aprobando, y me relajé muchísimo. Así que yo me subí al coche, esta vez me tocó hacerlo con otra chica, ella subió primero y yo era la segunda. La otra chica el examen le duró poco porque suspendió, entonces nos hizo cambiarnos bastante pronto. Y este examen sí que lo hice entero dentro del pueblo. Hice el examen, lo hice todo bien, cuando bajé me dijo que había aprobado, yo súper contenta y nada, hasta aquí. Aquí ya no hice ninguna cagada como llegar a un stop en cuarta, todo bien, así que estoy muy contenta con mi examen aprobado. Hasta aquí mi experiencia con teórico y práctico, y ahora vamos a pasar a mis recomendaciones. La primera recomendación que os digo es que solo os presentéis a los exámenes, tanto teórico como el práctico, cuando vosotros y vosotras os sintáis seguros y seguras de vosotros mismos. No porque alguien os diga ya llevas un montón de prácticas, o por la presión de es que fulanito que empezó cuando yo va a hacerlo ya. No,
Cuando os creáis que estáis capacitados para ir y aprobar, os presentáis. Mientras, fuera presión, de verdad. Mi segunda recomendación es que aprobéis el teórico a la primera. El teórico realmente depende de la persona de hacer los tests. No es como el práctico, que quizás influyen más factores externos, ¿no? En ese totalmente es tú y tus tests. ¿Y por qué os recomiendo que aprobéis el teórico a la primera? Pues porque así tenéis 2 oportunidades para el práctico antes de renovar papeles. Sin embargo, si aprobáis el teórico a la segunda, solo tendréis una para el práctico, y si suspendéis el práctico, tendréis que renovar papeles, que son más o menos unos 200 euros por lo menos en mi zona. La tercera recomendación es una que yo no me apliqué, pero que sí que os digo porque por experiencia no hacen ningún bien, y es que no vayáis nerviosos o nerviosas. Tomaos lo que os tengáis que tomar, haced lo que tengáis que hacer, pero no vayáis nerviosos, por favor, porque los nervios juegan muy malas pasadas. Mi cuarto consejo es que escuchéis los trucos que os dé vuestro profesor o vuestra profesora. Él conoce probablemente ya los examinadores, de qué te cojean, se conoce muy bien la zona, a qué zonas te suele llevar los examinadores, y también, por supuesto, trucos a la hora de conducir, de llevar el coche. El siguiente es un poco dependiendo de las circunstancias, y es revisar la zona de examen antes de hacerlo si es posible. Está claro que os las conoceréis de hacer tantas prácticas, pero quizás en las últimas prácticas habéis dejado de ir a ciertas zonas que igual luego os llevan a examen, y es como pedírselo a vuestro profesor o profesora que recorráis la mayor zona posible de examen antes de presentaros. Mi último truco es que la última práctica que hagáis no os haya salido regular, porque os frustraréis y probablemente el examen os salga peor de lo que os podría haber salido. Si haces una última buena práctica, estarás motivado o motivada. Sin embargo, si te sale regular, irás como con esa incertidumbre. Y mi último consejo es que estéis atentos a los comentarios que haga el examinador o la examinadora en el momento del examen. Por ejemplo, yo al comenzar el examen iba un poquito demasiado lenta, entonces mi examinadora me dijo un poquito de alegría o algo así, entonces como que me echó la indirecta de darle un poco al acelerador. En cierta medida esto te puede ayudar porque te está diciendo los fallos que estás teniendo, y si ve que tú los mejoras y reaccionas, eso va a ser algo positivo. Pero si tú pasas de sus comentarios y sigues haciendo lo que estás haciendo, probablemente eso acaba siendo una falta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo en estos vídeos, si tenéis alguna duda la podéis preguntar por mis redes sociales, que las tenéis siempre en la cajita de información. Si quieres comentarme tu experiencia en el carnet de conducir, tienes por aquí abajo los comentarios, tanto si te has presentado como si no, si quieres hacerlo, lo que sea. Ya sabes que si te ha gustado puedes darle a like, suscribiros por aquí abajo si todavía no estáis. Nos vemos en el próximo vídeo y un beso.